Bien, estamos en la semana 2 de las tutorías del módulo 3 del miércoles 20 de agosto. Bueno, muy bien. Nuestra propuesta para la tutoría de hoy es retomar un poquito lo que pasó la semana pasada, que fue la semana uno, que inauguramos este módulo. La pregunta que le quiero hacer a los que se pudieron conectar hoy es si pudieron realmente revisar todo lo que contaba. Vieron que la semana uno además tenía la portada, información general, toda la semana. ¿Eso lo pudieron recorrer? ¿Surgió alguna duda, algo que quieran comentar de la semana uno antes que arranquemos con la próxima? Yo lo leí todo, terminé de ver el video. Lo único que Genial. no pude hacer todavía fue lo último que había que elegir, eh, Bien. pero fue lo único. Pero después lo otro que me faltaba a mí terminar de ver era el video, porque yo anteriormente a la primera clase yo ya había leído el recorrido, pero me faltaba terminar de ver ese video. Genial. Es súper importante ese primer repaso porque es como la base del módulo, ¿no? Esas primeras preguntas sobre qué es la literatura, qué es el arte, van a estar a lo largo de todas estas 16 semanas. Entonces, está bueno detenerse, leerlo con detenimiento, empezar a hacerse esas preguntas que tal vez no tienen respuesta. Es importante hacer ese ejercicio porque si lo pasamos por alto y empezamos en la semana 2 es como que nos va a faltar una base interesante e importante para seguir avanzando. Entonces, aprovecho esta tutoría semana 2 recién estamos arrancando para reforzar para los que están acá y para los que lo van a ver después grabado, vean, lean con detenimiento todo lo que implica la presentación del módulo, la portada, la información general y la semana uno. También quiero aprovechar, que me parece que es algo que no dijimos la clase anterior, que para nosotros es muy importante que vayan haciendo esas actividades, ¿sí? Que se plantean semana a semana. Son actividades relativamente sencillas, son actividades más de reflexión, de tratar de, bueno, después de haber leído toda esa semana, bueno, tratar de hacer lo propio, ¿no? Entonces van a haber actividades donde tienen que escribir, donde tienen que hacer algún aporte, alguna reflexión. Y nosotros consideramos que eso es importante que lo vayan haciendo semana a semana. Y de hecho, yo les quería contar que nosotros tenemos un registro de esto. Tenemos, o sea, todos los estudiantes que están en el módulo vamos marcando quiénes lo hacen y quiénes no. eh, y es importante que lo vayan haciendo y que no se lo vayan salteando. No es que todas las actividades son obligatorias para aprobar el módulo, ¿no? Pero sí un gran porcentaje alto tiene que estar realizado. Sobre todo porque si no, nosotros tampoco tenemos manera de ver si ustedes realmente están siguiendo o no las clases. Entonces, por eso es importante que lo vayan haciendo. Voy a mostrar un poquito, para quienes no lo hayan visto, de lo que estoy hablando, de la semana uno. Díganme a ver si se ve. Esperen. ¿Se ve? No. A ver, esto Todavía tarda no, un pero poquito. está en eso. Está en eso. ¿Está compartiendo? Mm. Me tarda. No, ahí ya está. ¿Sí? Bien. Semana uno entonces. Recorrerla. Voy a ir directamente a la parte de la actividad para repasar lo que tienen que hacer. eh, y quienes no lo hicieron, para la semana que viene esto debería estar completo. Tienen acá un Padlet con varias propuestas, ¿sí? Varios ejemplos, obras. Van a ver que acá hay un graffiti, una foto de danza, una pintura, ¿no? Una poesía. Ustedes pueden elegir la que más les interese, interpele, y hacer un comentario. En el comentario que agreguen es importante que pongan su nombre, porque si no nosotros no sabemos quién hace el comentario. Y el comentario tiene que ver con por qué les interesó, por qué eligieron esa. Tal vez hay algo que miran y no lo entienden. Lo que a ustedes les provoque, ¿sí? Este primer acercamiento a la obra que elijan. Pueden elegir más de una también, pero bueno, al menos una, ¿sí? Así que hasta ahora no hay muchos que la hayan completado, por eso queríamos empezar la tutoría del día de hoy reforzando la importancia de ir completando las tareas de la semana, ¿sí? Habiendo dicho esto, vamos a pasar, Peren, a Sí, y algo que voy a nuestra semana de agregar hoy. y reforzar de lo que Dale. dijo la profe es el tema de que estas actividades, al hacerlas, para hacerlas tienen que leer el recorrido. Y por lo tanto, al leer y hacer las actividades, ya van internalizando, incorporando un montón de cosas, aunque no lo crean,
y después el trabajo final, que va a ser el que les ayude a acreditar la materia, va a ser mucho más fácil y más fluido de hacer. Si no, va a ser muy imposible que traten de hacer el trabajo final si no pasaron por las actividades. Entonces, las actividades están puestas con ese propósito, con el propósito de que después, a la hora de hacer el trabajo final, sea más una suerte de trámite o de algo que decanta solo que de esfuerzo, ¿no? Como si fuera una prueba. Es como que tiene que ser como un resultado ya de por sí, ¿no? Hacer ese trabajo. Es el resultado de todo el trabajo que ustedes realizaron previamente. Eso es importante. Sí, y para sumar a esto que dice Marina, a veces vieron que a uno a veces lee o mira un video y lo entiende, y en el momento lo entiende y dice, listo, ya me lo sé. Pero cuando uno tal vez tiene que hacer un aporte, escribir, ¿no? Esta propuesta de esta primera actividad, bueno, escribir acerca de una imagen, una foto, una pintura o de un fragmento de una obra teatral. Quizás no lo hice nunca. Y hay algo de ese escribir y de poner mi opinión que tal vez al principio me cuesta. Entonces, lo que dice Mari es hacer ese primer intento, en la segunda semana vas a tener otra actividad para hacer. Con esa práctica uno también va generando una voz propia, una opinión, ¿no? Va pudiendo escribirlo con palabras, con sus propias palabras, porque para nosotros es muy importante que ustedes escriban desde su perspectiva. Y si no hacen el ejercicio, es como que queda en un lugar donde ustedes nunca pudieron poner en práctica, ni en palabras, ni en voz. Y cuando al final el módulo termina, ustedes analizando en particular una obra, si no hicieron ese ejercicio, va a ser como mucho más difícil. Entonces, por eso reforzar esto. Semana a semana van a haber actividades que no son difíciles, las pensamos específicamente por eso, pero bueno, vayan haciéndolas, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces, ¿te parece, María? Arrancamos con la Dale, arrancamos. semana que nos compete, que tiene este título que se llama La literatura y el arte como discurso social, ¿sí? Entonces, empezar a pensar un poco la relación entre la literatura y el arte como discursos primero, ¿no? ¿Qué significa que sean discursos? O sea, que dicen algo. ¿Y qué significa que pensarla como discurso social? Bueno, están hablando también de algún tipo de sociedad, ¿no? Vamos a mirar esta imagen, no sé si la conocen. A ver, no me entra completa en mi pantalla chiquita. ¿La conocen esta pintura? Yo no ¿Alguien? la conocía, pero bueno, estuve leyendo bueno, que es de Berni y, y bueno, lo que produce es una manifestación y bueno, hasta acá llegué. No, pero más o menos Bueno, era como que bueno, era bien, eso lo que estuve leyendo. muy bien, Viviana. Sí, Es una obra, como Mónica decía la quiere, compañera. perdón, Mónica Ah, también quiere. Mónica. Sí, nosotras también lo vimos, pero lo vimos acá. Sí, es una manera es una protesta Sí. y donde se muestran que están cansados, agobiados y que como que no dan más. Perfecto. Antonio Berni es un pintor argentino muy importante, ¿no? Es dentro de los pintores argentinos uno de los más destacados. Esta es una de sus obras más conocidas, pero tiene un montón y tiene personajes y es súper interesante su obra. Y elegimos esta pintura porque, como ustedes bien dicen, es la representación de una manifestación, ¿no? Social, ¿no? Qué interesantes que son esos gestos, ¿no? Uno podría estar un montón de tiempo mirando cada uno de esos rostros, ¿no? Con sus particularidades, con sus expresiones. Miren también como los colores que utiliza y cómo, ¿vieron esa diagonal que tiene la pintura? Que le da como cierta profundidad. Y como al principio los que están en primer plano, digamos, se les ve muy bien el rostro y después, bueno, como que se va difuminando, pero se nota que hay como una gran cantidad de gente. Y, y tienen ese cartel, esa consigna, ¿no? Que dice pan y Pan y trabajo, bien trabajo. sencilla, pero que con estos tan pocos elementos, ¿no? Cómo transmite un montón.
Em, y en principio, bueno, un poco esto que yo estoy haciendo también se los propongo cada vez que ustedes tengan una imagen, una pintura, detenerse a mirar, ¿no? ¿Qué veo cuando miro esta imagen? ¿Cómo es la composición de la imagen? ¿No? ¿Cuáles son esos colores? ¿Cómo son esos trazos? ¿Qué me genera cuando veo la imagen? ¿No? La Siempre, imagen viene a ser como te hablo de trabajos de antes, de la secundaria de antes, como cuando te hacían hacer o un camino o algo que arrancabas y se volvía más finito como para que sea como que si fuese a lo lejos. claro, perfecto. Eso es para como generar esa profundidad, ¿no? Esas diagonales generan como profundidad, porque realmente una pintura es en dos dimensiones, ¿no? Pero hay técnicas pictóricas que te generan ciertas espacialidades. Y una muy importante es la de la perspectiva, que acá queda clarísima. Entonces, podemos ver esto en esta pintura, también podemos ver el tema de la pintura, que está como muy relacionada con esto que vamos a hablar esta semana, que tiene que ver la vinculación del arte y la literatura con el contexto social o pensados como discurso social. Antes de que vayamos a repasar un poco lo que tiene esta semana, ¿qué les suena a ustedes? Si uno dice, bueno, el arte es un discurso social, o la literatura podría pensarse como discurso social. ¿Qué podría significar eso? Sería como que en el dibujo se demuestra lo que uno siente o una manera de ver, de demostrar. Sí, en realidad más allá de la pintura en sí, la pregunta es como más amplia, ¿no? Como, ¿por qué el arte y la literatura podrían ser o no discursos sociales? Vamos a entrar a ver si lo podemos descubrir juntos. A ver, a partir de estas preguntas, ¿no? ¿De qué modo el arte dialoga con la sociedad de su tiempo? ¿No? ¿Hay un diálogo entre arte y la sociedad? No todo el tiempo, pero sí. Depende qué tipo de arte. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Se te ocurre Y porque hay algún? arte abstracto que nada que ver, Perfecto, figuras que nada que ver, pero si vos en el arte pones algo como esto, ahí sí claro, se puede considerar que dialoga con la actualidad social. claro, como que da una opinión, una visión. Para nosotros era importante este tema porque era como pensar que el arte y la literatura no es que están en una burbuja, ¿no? Aislados de sus contextos. Están justamente en diálogo constante con las problemáticas, discusiones, reflexiones de sus propias épocas, pero también en diálogo con el pasado, en diálogo con el futuro, ¿no? De alguna manera son medios de expresión que nos dicen cosas, ¿no? Que nos comparten visiones, reflexiones. Entonces era como también pensar, bueno, esta obra que se crea en determinado momento, ¿qué le dice a la época de ese tiempo? Esta es como muy explícita, ¿no? Porque uno ve, se llama manifestación y es como muy representativa de una manifestación. Pero hay otro tipo de obras, como lo que dice María, que tal vez son abstractas, pero que bueno, tal vez el vínculo con la sociedad no es tan directa, pero tal vez también hay algo ahí, ¿no? Algo nos quiere decir. Entonces, un poco, esta es la idea de esta semana, empezar a pensar cómo los hechos artísticos, las obras literarias, se vinculan con sus épocas y con otras épocas, ¿no? ¿Cómo pueden pensarse como justamente discursos sociales? ¿Qué nos dicen acerca de la sociedad? ¿No? ¿Qué nos hacen pensar? ¿Qué nos hacen reflexionar? ¿Qué nos hacen volver a preguntarnos? ¿Por qué a veces nos incomodan? ¿Qué buscan generarnos? ¿Sí? Un poco esa es la propuesta de la apertura de esta semana y por eso empezamos con esta obra. Una cosita que Mari, no sé si querés agregar. agrego una cosita chiquita.
que vamos a ver igual ahora en profundidad, pero también piensen que cuando decimos contextos, podemos pensar, bueno, mirar la fecha, ¿no? De la obra. 1934 dice abajo. Entonces, pensar qué pasaba por ese entonces, por los años 30 a nivel global, a nivel Argentina, ¿no? Porque Berni es un escritor argentino. Entonces, eso también por ahí nos ayuda a pensar la obra. Quizás no, quizás sí. Ya vamos a ver que hay veces, como decía la profe, que las obras dialogan con su contexto inmediato y otras veces dialogan con otros tipos de contextos, porque representan, esto es una palabra que por ahí vamos a usar bastante, porque representan diferentes momentos o cuestiones que tienen que ver con eso social, ¿no? Eh, bueno, no quiero avanzar con el contexto para no marear, sigamos y cualquier cosa después lo digo. Si a nadie se le ocurre que pasaba en los años 30. Había mucha pobreza. Bueno, sí, acá se conoció como la década infame, ¿no? Entonces fue una época de mucha crisis económica que también estaba alentada por la famosa, los años 30 la Gran Depresión de Estados Unidos, ¿no? Como un contexto de muchas crisis económicas globales y locales. Entonces, en ese sentido, bueno, recoge o recupera la obra algo de todo eso, ¿no? Y claramente, ¿quiénes son? Y les hago una preguntita más antes de pasar. ¿Quiénes creen que son estas personas que están acá manifestándose? Los trabajadores. Trabajadores. Bien, ¿no? Trabajadores o, no o Familias desempleados, también, Una porque hay familia, niños. claro. Hay chicos hay también, sí. chicos. Bueno, Deben ser las esposas también y, ¿cómo le podemos o sea, poner el conjunto de ese el pueblo, la concepto? sociedad. Ahí va, el pueblo, ¿no? Lo que uno Sí. conoce o entiende por pueblo, que probablemente no sea de todas las clases sociales, ¿no? Los que estén ahí, sino el pueblo, como la gran mayoría, podríamos decir, para ese entonces, ¿no? Como la gran masa o el pueblo o la cuestión más, eh, sí, como no no para unos pocos, ¿no? Como de muchos, ¿no? Algo así, como por eso esto que decía la profe de la profundidad, como que quiere mostrar también que hay mucha gente ahí. No es solo que hay 5 personas, ¿no? Es como esto, una manifestación de un conjunto, de un colectivo. Bueno, digamos. Sí, de la masa, ¿no? De formar parte de muchos. Y también para retomar esta idea del diálogo, ¿no? Vieron que en un momento, esto ustedes después lo leen con más detenimiento, pero se habla del diálogo, ¿no? De qué modo el arte dialoga. Y es una pregunta interesante para hacer, ¿cómo el arte dialoga con la sociedad y cómo la sociedad dialoga con el arte, ¿no? En un diálogo siempre hay un ida y vuelta. Entonces hay veces que tal vez el arte va a influir en lo social y a veces lo social va a influir en el arte o en la literatura. Entonces está bueno ver un poco eso, ¿no? Cómo se relaciona. Y esa es un poco la propuesta. Entonces vamos a ver entonces cuáles son las vivencias que proponemos para esta semana. Esperen que como tengo acá esto. Siguiente. Ay, tengo que decir Bueno, algo que justo tenemos Mari, esto es acá. tuyo. Tenemos una canción de Charly García y en el día de ayer, en este recinto, en esta Es verdad. facultad, no en este recinto, sino en esta facultad que es la de Filosofía y Letras, le Le entregaron dieron el diploma. le entregaron un honoris causa, un doctorado honoris causa a Charly García. Yo no pude venir, pero me invitaron, una pena. Y me dijeron colegas que estuvo muy lindo y emotivo. Eh, y bueno, la verdad es que, ¿por qué? ¿No? Esto es algo que también nos podemos preguntar a un día de que salió en los medios, supongo, ¿no? ¿Vos lo viste en los medios, Sí, Viviana? ¿Dónde lo yo lo viste? vi en los, sí, sí, Yo no lo lo vi en vi. los medios. Qué bueno, bueno. Vi muy poquito porque, bueno, fue, Mm, viste, como estás en tu casa, Sí, que sí, vas, ves mm. sí, y seguís. claro.
pero lo Bueno, vi. ¿por qué le dan una facultad, una universidad, le dan un honoris causa? No sé si ustedes saben lo que es. Es No, como, yo quería preguntar eso. No sé por qué. le dan un título de Yo en doctor, particular. ¿no? Doctor honoris causa. A ver, los doctorados son como carreras de investigación un poco extensas Sí, que se hacen, pero los honoris causa es como por el aporte que alguien puede hacer a la cultura o al ámbito de la ciencia, al ámbito del conocimiento. En el caso de Charly García, bueno, esto es una iniciativa que salió de la carrera de artes, la carrera donde estudió la profe Brenda, ¿no? Eso fue una iniciativa, el decano actualmente que tenemos es de arte, es egresado de la carrera de artes, y fue una iniciativa ahí que decidió, bueno, porque también está bueno otorgar los honoris causa son en vida, entonces por los años y el estado actual de Charlie, creo que también se decidió y me parece que es una buena decisión porque es simbólico, ¿no? Pero es un reconocimiento público que otorga una academia, piensen esto, una universidad, ¿no? Nacional, otorga un reconocimiento público a un músico por los aportes que hace a la cultura, ¿no? Entonces, y Charlie estuvo muy bien con la ironía y el humor que lo caracteriza hasta ahora, hasta aún hoy, que no sé si escuchaste, Viviana, lo que dijo, porque habló muy poquito, no, no este, pude, no. y dijo, ahora ya no soy Charly García, sino soy el doctor Charly García, ¿no? Y bueno, y un poco eso, ¿no? Como esta cuestión que está bueno, porque no es me gusta la música de Charlie o no me gusta, sino que es reconocer que es un referente de la cultura y del rock nacional, de la cultura argentina, que trasciende las fronteras de Argentina, porque obviamente en Latinoamérica se lo ha escuchado mucho y probablemente en otros lados de Europa también, pero bueno, para nosotros es importante y un referente. Entonces vamos hablando un poco de esto, de cómo se vincula. Miren acá, tenemos todo, porque no escuchamos todavía la canción que trajimos, pero ya estamos hablando de cómo la sociedad se vincula con el arte, ¿no? Una institución educativa, una universidad, le otorga a un músico un título que es del orden de lo simbólico, ¿no? Bueno, no es un título que se ejerce, es un título que se obtiene por esto de lo simbólico, el capital cultural y simbólico que genera y que representa. Y es un reconocimiento público. Me vas a tener que descompartir para compartir con Ah, audio. bueno, Así escuchamos, aunque sea un espérame. pedacito, ¿sí? Sí, obvio. Espera que tengo estos cartelitos que dejo de compartir. ¿Querés compartirlo vos? Dale, A comparto ver. yo. Eh, Acá, compartir con sonido. Compartir. Yo estoy en esta Muy pantalla, buena pero canción. ahora cambio, ¿eh? Ese que A ver, hoy. Ah, ahí estás. Justo tenemos a Charlie, que ayer Mirá qué bien. parece pensado, mira, ni que lo hubiera. Para nosotros. No, aparte no se difundió mucho, porque no quería, Ah, no, no, no se difundió antes que iba a estar, que le iban a entregar ese día, pues si no se iba a llenar. Fue como claro. con más reserva para que, eh, a ver, vamos a escuchar. Seguro que conocen esta canción, pero si no, ¿conocen la canción? Sí. sí, Ujú. Bien. ¿Y siempre se pusieron a pensar de qué habla? ¿Siempre supieron a qué refiere? sí. Se desarrollen. Bueno, cuando habla de que van a desaparecer es que cualquier, como puede desaparecer un amigo del barrio, puede desaparecer la familia, algún ser querido, un artista, cualquiera. Eh, y bueno, cuando se refiere a dinosaurios está hablando de los militares.
Bien. ¿Cómo sabes esto? Ujú. Y porque me gusta, consumo bastante Charly García, Fito Páez, la época esa. Eh, yo nací en el 68. Ah, sos contemporánea de Fito eh, que nació en el 63. ¿Cómo se llama? León Gieco, Ujú. Ujú. Mercedes Sosa, todos esos artistas se referían, la mayoría, a las protestas y una manera de expresar la tristeza y el dolor que llevaban por todos ellos. Aparte, fíjense que la canción sale en el álbum Clips Modernos, que es de 1983, ¿no? 1983. Sí. Sí, Cuando 1983, comienza la democracia, exacto, Claro, Tal cual. claro. donde se puede hablar un poquito más todavía un con poquito más. alguna cosa más Mm. metafórica, ¿no? Porque esto es sí. importante, digamos, en esa época, como hubo muchas persecución y censura al arte y a la cultura, todavía, aunque ya 83 estamos en los comienzos de la democracia, todavía había mucha, bueno, reserva, miedos, estaba toda la cuestión de todavía no estaban los juicios, había como un clima bastante complejo, entonces el rock había encontrado un camino ya previamente para poder hablar de ciertos temas. Pero Que en la forma donde ellos podían comunicarse lo que pasaba y el dolor que pasaban en ese momento. sí, y también no solo el dolor, sino también poder decirlo, pero bueno, a través de la metáfora, ¿no? Porque esto de los Sí, dinosaurios sí. Porque no es, podían decirlo específicamente así, no, Explícitamente no se podía decir. Entonces, con la música y con esas letras que metafóricamente metafórico. encontraron la forma de expresarlo. Ujú. bien. Y la parte musical, Brent, ¿querés? Sí, así como cuando miramos una pintura, vamos a aprender a mirar, a detenernos, a mirar todos los detalles, ¿no? Cómo es la composición, los colores, las líneas, los trazos, qué material. Bueno, lo mismo les propongo cuando empecemos a escuchar música. Acá estamos hablando del artista, de la letra, la metáfora que utiliza, pero no dejemos también de escuchar, la música se escucha. Entonces, más allá de las letras, es empezar a percibir cómo es esa intro, ¿no? es Qué suave instrumentos, claro, qué instrumentos aparecen, el porque también piano. se genera un clima, ¿no? Que sea ¿Cómo una son? parte donde es como más brusca la música. Eso. ¿Por qué? Entonces, si se está haciendo una protesta, bueno, ¿cómo es la música en ese momento? ¿No? ¿Cómo son esas voces? ¿Cuándo aparece el coro? Una obra musical es todo eso. Hay veces que uno habla de solamente la letra, y esta es un módulo que queremos que sea amplio y empezar a despertar esas sensibilidades de las diferentes artes, y realmente la música no necesariamente tiene una letra. Entonces también es eso, es empezar a escuchar, ¿no? ¿Qué escucho? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Y cómo se genera? ¿Y cómo son esos tonos, esos volúmenes? ¿Qué se destaca más que otra cosa? ¿Por qué? ¿O por qué vieron que la música genera sensaciones directamente en el cuerpo? Ujú. ¿Por qué me generará esa sensación? A veces es por bueno, ese sonido de ese piano, ¿no? O esa voz más fuerte